Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy contento en esta sección de mi canal que se llama Misterios de la Alquimia. Este ya es nuestro tercer episodio. Y antes de comenzar, le doy la bienvenida a mi amigo Joan Comella. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Saludos hasta Andorra. Muy bien, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí de nuevo en tu programa. No, pues un honor desde Texas hasta Andorra. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje bastante misterioso, un personaje que ha rondado pues los temas del esoterismo, ha sido personaje en obras literarias, que es Fulcanelli. Y bueno, realmente aquí el experto en el tema es Joan. Yo soy un aficionado del tema, no sé tanto, pero pues Joan nos explicará acerca de este personaje. Bueno, se dice que Fulcanelli, Joan, es francés, ¿no? Aunque me imagino que hablaremos más de la identidad que lo relaciona con España. Pero, ¿quién fue Fulcanelli, Joan? ¿O qué es lo que se sabe de Fulcanelli? ¿Por qué es tan importante? Porque me imagino que a muchos de nuestros espectadores les sonará ese nombre. Bueno, Fulcanelli le suena a muchas personas porque han aparecido en la literatura fantástica y no tan fantástica de muchos autores conocidos, pero la complejidad del personaje viene por el hecho de que se le ha atribuido muchas identidades, ¿no? Fulcanelli se decía que era francés, básicamente porque él tenía toda una serie de ayudantes que se relacionaron con él y con su producción literaria, como fue Cancelliet, Pierre Dujols, Champagne. Toda esta gente eran personajes que se acercaron a él y que le ayudaron en un momento determinado para llevar a cabo esa obra literaria, y que en algún momento la gente pues atribuyeron el personaje de Fulcanelli a alguno de ellos o bien a los tres al mismo tiempo. Pero yo lo que me gustaría decir antes de avanzar es que este programa que vamos a tratar ahora, la verdad es que se lo dedico a Javier Corzo, porque Javier Corzo se ha convertido en uno de los investigadores más importantes para mí del mundo en la materia de Fulcanelli. Y es más, ha realizado una tesis, una investigación durante muchos años, él y su padre, y hizo un libro que se llama La identidad perdida de Fulcanelli. Uh -huh. Y ahí es donde se desvela la identidad que, según él postula que es la identidad real y auténtica. Y yo te voy a hacer un descriptivo de hechos y de quién es Fulcanelli, y al final te voy a decir a quién correspondería esa identidad, y te darás cuenta que, pues la verdad es que encaja casi matemáticamente al 100%, ¿no? Por lo Perfecto. tanto, se ha dicho de paso, todo lo que voy a mencionar aquí no es... algunas cosas sí, pero la mayoría de cosas no son de cosecha propia, de la fuente originales, los estudios que realizó Javier Corzo, como he dicho antes, y también, evidentemente, todos los estudios que hizo y las aportaciones que hizo Eugene Cancelliet, que fue Uh -huh. el discípulo por excelencia de Fulcanelli, ¿no? Joan, Bien. lo que yo sé de Fulcanelli es de que, bueno, lo que se dice, ¿no? Al público en general que se dice que era francés, aunque bueno, ya tú nos hablarás de esta otra identidad. Y se me hace muy interesante que siempre que se toma el tema de los alquimistas, siempre hay problema con saber la verdadera identidad, ¿no? Sí. De ¿Por qué los alquimistas juegan mucho con esto de las identidades, Joan? ¿Es por mantenerse ocultos o cuál es la razón de que no se sabe realmente quién es la persona detrás del personaje? Bueno, a ver, vamos a partir de la base de que, como bien hemos dicho en programas anteriores, la alquimia es un arte muy antigua, ¿no? Y por lo tanto, como arte antigua, que se ha ido transmitiendo a veces verbalmente y a veces por escrito, mayormente por escrito, y que tuvo su auge en los siglos XVI, XVII, como ya hablamos, eh, eso generó una tradición, y es una tradición hermética, como ya dijimos muchas veces, ¿no? Entonces, esa tradición hermética defiende que el alquimista no busca fama, ni busca dinero, ni busca riqueza. Lo único que busca es una transformación del ser.
la auténtica, digamos, quinta esencia o piedra filosofal de la alquimia es la transformación del propio alquimista. Más que otra cosa, más que encontrar una sustancia transmutatoria, más que encontrar un elixir de la vida, ¿no? Pero como uno de los frutos de la gran obra es ese famoso elixir de la vida, la tradición dice que el alquimista considera que se tiene que mantener al margen porque si da a conocer su nombre, su identidad, lo más probable es que acabe encerrado en algún laboratorio de por vida o, como ya pasó en algunas cortes reales que ya mencionamos en programas anteriores, o bien asesinado. Imagínate que tú y yo ahora tenemos el secreto de la eterna juventud y pues supongo que alguien tendría mucho interés en quitarnos ese conocimiento, ¿no? Y seguramente pues acabaríamos desapareciendo. Las Entonces, farmacéuticas sobre todo. me la has quitado de la boca. A eso iba, ¿no? A eso iba, que sería una especie de tómate 300 miligramos de elixir de la vida y ganarás 50 años, ¿no? Es algo así, seguro que lo venderían, sería algo tan trivial como eso. Entonces, ese es el tema, ¿no? La simbología, la criptología en la que se expresa todos los tratados que hemos mencionado alguna vez, forman parte de esta tradición también, de ese secretismo y el hecho de poder quedarse un poco escudados. El gran problema, el gran dolor de cabeza de los investigadores como yo, que nos hemos sumergido en estos escritos, es las identidades, ¿no? Y ha habido mucho fraude en esto, porque como hablamos la última vez de Ramón Llull también, hubo muchos pseudo Llull que hizo obras diciendo que Llull había hecho obras alquímicas, cuando no es así, o al menos yo soy de los que piensan que no es así. Entonces, hubo mucho pseudo Llull, hubo mucho pseudo Arnau de Vilanova, hubo mucho pseudo Altus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que siempre ha habido ese galimatías intentando encontrar las identidades de los autores, ¿no? Y los autores, la verdad es que lo hicieron muy bien a lo largo de la historia, porque pocos autores se ha podido saber exactamente quién eran, quién estaban detrás. Sí es cierto que cuando tenías un autor que había hecho muchos libros, tenía una obra titánica, ahí es donde los historiadores creemos que intervinieron más personas, es decir, que a lo mejor era de cosecha original del primer autor, pero que luego hubieron discípulos que crearon otras obras bajo los auspicios del primer conocimiento transmitido, ¿no? Por eso, básicamente, ese problema, ¿eh? Hay varios factores, como ya te he dicho, ¿no? Uno es el tema de protegerse, autoprotegerse, y el otro es también dentro de la tradición alquimista, poder transmitir un conocimiento de forma pública, pero sin que se corra riesgo la integridad del autor. Y sobre todo, el hecho de que el alquimista considera que ese libro o ese tratado va dirigido a un cierto tipo de personas, ¿vale? A los que luego serán los adeptos que consiguen hacer la piedra filosofal. Claro. Una de las cosas que te voy a mencionar es que precisamente de las primeras obras, o la primera obra más conocida, ¿no? de Fulcanelli, que quien se encargó de editarlas fue Cancellier, su discípulo fue El misterio de las catedrales. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Joan, nada más perdón que te interrumpa, para situar el contexto histórico del que estamos hablando, que no lo hemos mencionado. Bueno, estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Es decir, es Fulcanelli, porque muchas veces a mí se me venía este nombre y pensaba que era alguien del siglo XV, siglo XVI. No, estamos hablando de alguien del siglo XX. Y que... De hecho, las obras se publican alrededor de los años 20, ¿eh? Claro. Entre 1920 y 1930 se publican estas obras de Fulcanelli. Y luego lo que nos dice la tradición, al menos, bueno, no sé si la tradición oral, es de que desaparece en 1926, aunque luego se dice que vuelve, sale a la luz en un par de ocasiones, inclusive en 1900, creo que 53 en España, ¿no? Y bueno, Joan, otra cosa también importante del siglo XX es este personaje que sí existió, que lo podemos comprobar, que ya lo has mencionado, que es Eugene Cancellier,
un alquimista, quizás uno de los últimos alquimistas modernos, ¿no, Joan? Es decir, me gustaría si nos pudieras hablar un poquito de quién fue Eugène Canceliet y cómo se le reconoce en el mundo de la alquimia, qué importancia tiene. Bueno, Eugène Canceliet, su papel más relevante es ese, ¿no? Es el gran albacea de las obras de Fulcanelli, porque además cuando presumiblemente, como decía él, muere su maestro, él hace una visita a su familia, que hablaremos de esto luego, y es cuando recoge todos los escritos, ¿no? Que de estos escritos se genera una tercera obra, que es el Finis Gloria Mundi, que ya hablaremos también, que es una obra no completada, que no terminó, y que está inspirada, según dicen, por un cuadro que está en el Hospital de la Caridad de Sevilla, ¿no? De hecho, Eugène Canceliet se pasó la vida entera trabajando en la alquimia, fue un gran alquimista, aunque el último gran alquimista moderno, por decir así, pues fue su maestro, fue Fulcanelli, ¿no? Okay. Y Eugène lo único que hizo básicamente es transmitir ese conocimiento, editarlo, y si te fijas, si algún día tienes acceso por internet, podrás encontrar algunas obras en PDF, verás que los prólogos, todos los prólogos de la primera, segunda, tercera y cuarta edición y otras ediciones que se hacen tanto del Misterio de las Catedrales como de las Moradas Filosofales, el prólogo es de Canceliet. Muy bien. Cabe recalcar que de Fulcanelli se dice que escribió estas dos obras, ¿no? No sé si al menos dos obras reconocidas, ¿no? Por la pluma de Fulcanelli, que como ya lo mencionaste, Los Misterios de las Catedrales, y también Las Moradas Filosofales, ¿no? Según estuve investigando, Los Misterios de las Catedrales fue una edición primera de 300 copias, ¿no, Joan? Es decir, muy 200. pequeña. 200. Okay. Se publicó en París. Se publicó en París y además se publicó con un precio exorbitante, muy alto. Y esto denotaba claramente que Fulcanelli, el autor, estaba dirigiendo ese libro a un público muy concreto. A un grupo de personas muy, muy concretas. Aunque se afirma que, bueno, yo te lo puedo afirmar porque yo lo he leído varias veces, Las Moradas Filosofales es un libro que es un poco tosco y se necesita algún conocimiento previo en alquimia para darle sentido a algunas cuestiones, aunque puede ser muy revelador. Pero el Misterio de las Catedrales es un libro apasionante porque además es donde se establece el hecho de que este libro es el gran decodificador de las imágenes que encontramos en las paredes externas de las grandes catedrales góticas de Europa, ¿no? Porque lo que hace Fulcanelli es, digamos, decodificar el simbolismo y el significado de todas esas figuras que aparecen desde gárgolas hasta identidades sacras. Eso es interesantísimo. Sí, él básicamente lo que dijo es que durante 700 años eso no se había interpretado, pero que después de tanto tiempo pues dio un poco de luz desde el punto de vista de la alquimia y cuál era la interpretación que se daba a todas esas imágenes, y que esas imágenes estaban plasmadas en las catedrales góticas de Europa, básicamente. Es decir, imágenes que tienen algún simbolismo Correcto. hermético, alquímico, ¿verdad? Correcto. Y además hacen referencia a algunos personajes que aparecen allí, hacen referencia a algunos momentos del proceso de la gran obra. Por ejemplo, en Notre Dame, yo puedo decir porque he estado ahí presente y tengo fotografías, las hice además personalmente, fotografías de algunas estatuas. Hay gente que lo quiere interpretar o quiere ver que son gárgolas exclusivamente, pero la gárgola tiene una función muy diferente. Pero hay muchas imágenes que dan a entender, que hacen referencia a algunos de los procesos que se producen dentro de la producción de la gran obra alquímica, ¿no? Y esto es lo que se cuenta, porque ahora es muy denso, podríamos entrar a hablar horas de esto, pero esto es lo que cuenta básicamente en el Misterio de las Catedrales. Tengo curiosidad de cómo llegan estas imágenes. Bueno, me imagino que la respuesta es bastante amplia, pero en resumidas cuentas, ¿cómo llegan estas imágenes a plasmarse en las catedrales? ¿Por qué hay imágenes alquímicas en las catedrales? Es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que yo creo que podría dar hasta un programa entero más. Claro. Piensa, por ejemplo, ya que he citado Notre Dame
se empieza a construir, si no recuerdo mal, siglo XII, 1100 y pico. Y en ese momento, como tú bien sabes, también siglos XII, XIII y XIV, allí quien tiene la cultura, el conocimiento de cualquier ámbito La iglesia, es la iglesia, el clero, claro. el clero. Y eso es muy interesante también porque nos lleva a esa confirmación del por qué muchos escritos, como nuestro querido amigo favorito Basilio Basilio, Valentinus, que ya hablaremos. vienen del mundo del clero, ¿vale? Pero luego había otra parte de las sociedades medievales que tenían grandes conocimientos de construcción y matemáticos, que luego entraron en una tradición también hermética, como eran los maestros masones. Pero el maestro masón, porque, o sea, el maestro masón, no quiero que se entienda ahora históricamente como el que forma parte de esa orden que existe aún hoy, que es la masonería, sino el maestro masón de la época, porque en francés masón es un paleta, es un constructor. Entonces, esos maestros masones que se agrupaban en gremios, ellos tenían profundos conocimientos también de mucho tipo, de tipos muy diversos. Y claro, su conexión con la iglesia tenía que ser muy profunda, ¿vale? De allí que el vínculo, el nexo principal de esas imágenes que no se construyeron enseguida, no se plasmaron enseguida en Notre Dame ni en muchas otras catedrales, se construyeron un poquito más tarde, pero ese vínculo hermético y alquímico, de conocimiento alquímico, era inevitable, tenía que estar ahí entre la iglesia y los constructores, o al menos los responsables de las grandes obras que se hicieron durante los siglos de la Edad Media, ¿no? Claro. Porque, como bien puedes entender, hay un simbolismo detrás también muy importante, ¿no? Que es curioso que si haces una comparación con el estilo románico es pared gruesa, oscuro, ventanas pequeñas, y Lo que cuando sería haces la alta edad media, ¿verdad? exacto, y cuando haces el salto Al a la gótico. época de la revelación al gótico, es todo luz, amplitud, y es como si fuera una especie de vamos a usar estos edificios para revelar, para la revelación, ¿no? Que la iglesia evidentemente lo usaba, pues eso, pues para adoctrinar y para mostrar esa fuerza religiosa que tenía y política muchas veces que tenía sobre la sociedad en general, ¿no? Pero esa Claro. conexión de la revelación de qué? Pues de todo, de la palabra de Dios y de muchos otros conocimientos. Es decir, que había gente en el clero, bueno, Basilio Valentín, de quien ya hablaremos, un ejemplo claro, que tenía conocimientos herméticos, porque obviamente eran los que controlaban todo el conocimiento en estas épocas y sobre todo esto de la alquimia que si bien viene de los árabes, ¿no? Pues había pasado por Grecia y bueno, de Grecia llega a, a Constantinopla, Roma, etcétera, y bueno, la iglesia de alguna manera se queda con algunas obras, me imagino, ¿no? Y además, amigo mío, recuerda que toda esta época convulsa y además luego cuando aparece también el periodo renacentista, todo esto corresponde a pocas nacionalidades en Europa, que es la italiana, la alemana, la francesa sobre todo, que tiene una tradición alquímica muy potente, y la española. Son estas Claro, cuatro grandes naciones que son las grandes productoras de literatura alquímica durante todo el medievo, ¿vale? claro, que de la española casi no se habla, ¿no? Es decir, en general, Exacto, exacto. y hay una tradición alquímica bastante fuerte, ¿no? Ahí en España. Bastante fuerte que espero que con estos programas que hacemos le hagamos justicia y podamos enseñarle a los espectadores que efectivamente que hay una tradición muy fuerte. Así es. Y bueno, para nuestros espectadores, si alguien nos está viendo por primera vez, Joan y yo ya tenemos otros dos programas de Misterios de la Alquimia. El primero sobre Raimundo Lulio, Ramón Llull, y otro sobre Felipe II, que ahorita que mencionabas esto de las catedrales, Joan, me parece que no mencionamos algo muy importante en la emisión de Felipe II, que es el monasterio del Escorial en relación a esto de la arquitectura sagrada. Bueno, no recuerdo si lo mencionamos o no, pero yo creo que esto de arquitectura sagrada tiene que ver un poquito con esta simbología de las catedrales en el sentido que, por ejemplo, en el monasterio del Escorial todo tiene un simbolismo, ¿no? Un simbolismo Exacto. espiritual.
Bueno, de hecho la mención que yo hice, es cierto que lo podríamos haber mencionado esto, pero la mención que yo hice recuerdo que fue el hecho de que los grandes iniciadores de toda esa producción de ungüentos, sustancias, que Felipe II en encubierto fue iniciada por los clérigos, ¿vale? Por la orden que inició a San Lorenzo del Escorial y los otros monasterios que se usaron para ese tipo de producción alquímica, que inicialmente dijimos que no siempre era así, algunas veces era solo para realizar ungüentos o para practicar hasta incluso espagiria, pero Claro. que el Escorial se dedicó sobre todo, por los testimonios que hay físicos además de los laboratorios que habían existido y que se habían construido por orden de Felipe II para hacer esos intentos de transmutación y de trabajo alquímico. Sí, efectivamente, yo creo que es una de las partes que se podían, sí, podríamos haber mencionado hablando del simbolismo sobre todo, que es propio del Escorial, por supuesto. Claro. Eh, Hay una persona con quien yo alguna vez intercambié unos correos, profesor, escritor, etcétera, que se llama Jaime Buigas. Y él tiene varios programas en YouTube donde explica la arquitectura sagrada del Escorial. Se los recomiendo bastante. Joan, volviendo a nuestro, a nuestro personaje, Fulcanelli, por ahí leí que Fulcanelli, no sé si esto sea cierto o no, si tú hayas escuchado hablar de ello, que advierte en el siglo XX a físicos franceses sobre la producción de bombas atómicas. No sé si habías escuchado esto. Bueno, ahora que lamentablemente se habla mucho por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y en esta carta que el supuesto Fulcanelli le manda, no recuerdo a qué físico francés, pues dice que este conocimiento de la energía nuclear, etcétera, era ya conocido por los alquimistas desde hace siglos. ¿Tú qué opinas de ello? Bueno, yo lo único que sí recuerdo ahora que mencionas esto, hay testimonios y bastante recurrentes de que depende de la vía que utilizas, si es la vía seca o la vía húmeda para hacer la piedra filosofal, los grandes eruditos y adeptos te avisaban que producir o hacer experimentos y manipulaciones con ciertos metales podía poner tu vida en peligro, no solo por inhalación, sino porque se habían producido varias veces explosiones. Había habido explosiones en esa experimentación de la producción de la gran obra por parte de algunos adeptos, algunos discípulos o practicantes que no tenían mucho conocimiento, pero había habido auténticos accidentes y grandes explosiones en laboratorios incluso medievales. Claro. La verdad es que yo personalmente este tipo de escritos, por ejemplo, como yo siempre me dedico mucho más a tratar lo que es la autoría, la literatura del propio personaje, Sí. bueno, estas cartas yo no te la voy ni a contrariar ni a firmar, ¿no? Claro, Pero es difícil. la cogería en pinzas. La cogería en Claro. pinzas porque Fulcanelli, como tú bien has dicho, la última vez que se tiene noticias de él es en el 53 y luego no hay ningún otro testimonio, desaparece. Solo hay un testimonio, que luego hablaremos, muy interesante, de una emisión que se hizo por televisión en España, en un programa que se llamaba Directísimo, del presentador Íñigo. No me acuerdo del apellido, ya te lo diré. Pero esto se puede encontrar en YouTube, donde un personaje, hablamos luego, porque nos estamos desviando del tema, un personaje hizo una transmutación en directo delante de millones de personas por Radio Televisión Española. Bueno, Luego, eso está muy interesante. Ahorita lo retomamos. ¿Qué te parece? luego lo cuento. Entonces, vamos a hacer muy rápido un repaso sobre quién era Fulcanelli, ¿no? Muy bien. Fulcanelli, si la tesis de Corzo es correcta, tenemos que situarlo en nacimiento de 1870 y probablemente muerte en el año 1949. Podría haber muerto en el año 49, seguramente, ¿vale? El lugar de nacimiento en Austria, probablemente, y su lugar de muerte en Sevilla. Voy dando estos datos porque estoy hablando de Fulcanelli, pero luego te daré el nombre de la persona a la que corresponde esta vida
y que encaja exactamente con muchas cosas que voy a contar ahora, sobre todo manifestaciones que hizo Cancellier, ¿no? Cancellier, la mayoría de veces, bueno, siempre mantuvo que su maestro era un hombre muy importante, un hombre de gran importancia, noble. Y eso descartó, para los que nos aficionamos a la vida de Fulcanelli, descartó totalmente las teorías de que Cancellier fuera el propio Fulcanelli, porque él mismo se descartaba siempre con toda la humildad del mundo. Era un poco extravagante, pero él siempre rehusó a apoderarse de la identidad de su maestro. Luego estaban Pierre Dujols y Julien Champagne, que fueron personas que ayudaron a Fulcanelli a esa producción literaria, pero que en el caso de Champagne hubo un intento de apropiarse de sus obras, hizo algunos intentos de pseudo literatura alquimista y ahí pues el maestro Fulcanelli, según Cancellier, se enfadó muchísimo y se apartó, ¿no?, de ellos, tanto de uno como del otro. Por eso finalmente solo quedó Cancellier como el auténtico vínculo o el vínculo más solvente con la figura de Fulcanelli. Fulcanelli se dice que nació en una familia noble y que por lo tanto tenía un papel muy relevante. No era de origen español, pero se hizo español porque se casó con alguien de la nobleza española y estuvo, aquí te diré ya bastante cosa para los grandes conocedores de la historia de España, de la monarquía española y de la aristocracia y nobleza española. Él estuvo relacionado muy estrechamente con Alfonso XIII, ¿vale? Por lo tanto, tuvo un trabajo militar, su función era eminentemente militar, y cuando su función militar se consolidó, él empezó a residir, y esto fue en el año 1921, en Sevilla. ¿Vale? Antes de eso, lo que hacía mucho Fulcanelli, pasaba gran parte del tiempo en Francia. Él, por ejemplo, normalmente solía estar en San Sebastián de los Reyes con Alfonso XIII y luego se iba por Hendaya y de Hendaya se iba hasta Francia. Y pasaba mucho tiempo allí o en la costa francesa. Estaba pues pasando gran parte del año, la verdad, hasta que sus obligaciones militares le pidieron pues estar más tiempo en territorio español, ¿no? Fue un gran asesor, aunque no, en ese momento de su vida pues no se le dio tanta importancia, pero fue un gran asesor de Alfonso XIII en muchas cuestiones. Y él, en 1901, es cuando se casa con María de la Merced de Borbón. ¿Vale? Ya te estoy desvelando cosas. Que bueno, como dato curioso, me parece que Alfonso XIII es el personaje que está inmortalizado ahí en el lago del Retiro, ¿no? La estatua Sí, que está ahí en el sí, Retiro. sí, es una de ellas, sí. Exactamente. Y Alfonso XIII, me imagino, estamos hablando más o menos de la época de Primo de Rivera, ¿no? Es más o menos Bueno, principios del siglo XX. él es finales siglo XIX, Principios del XX por ahí. Bueno, entonces Sí. Joan se casa con, nos decías. Con María de la Merced de Borbón. Ok. Por desgracia se muere, al cabo de pocos añitos se muere, y él se vuelve a casar en 1905 con una hija de la familia de Orleans, del conde de Orleans, que es Isabel de Orleans. Ahora me acuerdo. Isabel de Orleans. Entonces, él lo que hace es precisamente ocultar esa identidad, y esta es una de las explicaciones que Cancellier da, ¿no? Cancellier dice que él, al ser un hombre tan grande, de tanta importancia, no puede, evidentemente, dar a conocer su faceta alquimista. Y por lo tanto lo que hace es, pues eso, utilizar la tradición hermética, que es un seudónimo, y hacer esa producción literaria. Ahí es donde se relaciona con toda una serie de personas, como acaba siendo Dujols y Champagne. Estoy resumiendo mucho, y es cuando se empiezan a hacer estas ediciones del Misterio de las Catedrales y las Moradas Filosofales, que en su época fue un bestseller. O sea, se vendían como churros, aunque se hicieron, porque se tuvieron que hacer varias ediciones. Como os he dicho, una de las primeras ediciones fueron 200 ejemplares y luego se tuvieron que hacer varias reediciones. Por ejemplo, yo la que tengo aquí, esta por ejemplo es del Misterio de las Catedrales, si no recuerdo mal, es desde el 69 por Plaza Ijanés, creo que es, exacto, es del año 69. Bastante comercial. Sí,
y luego, por eso te he mencionado la editorial, para que veas que realmente... El alcance que tuvo. Sí. Y en el 65 y en el 72 se hicieron otras ediciones por Plaza de Janés también de las moradas filosofales, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que Fulcanelli, cuando se fue a vivir, esto está documentado por quién era, en 1921 se queda residiendo en Sevilla, y se queda a vivir en un barrio que se llama el barrio de Heliópolis, ¿sí? Que es un barrio que existe hoy en día, o sea, es desconocido. Y lo más curioso es que estamos hablando de los años 20, ¿vale? Lo más curioso es que las miradas filosofales, las moradas filosofales, empieza con una dedicatoria que es a los hermanos de Heliópolis. Wow. Claro, esto es... Sí. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Y entonces es por eso que es tan interesante este estudio y esta investigación que hizo Javier Corzo, es maravillosa porque va atando cabos. Yo es la primera vez que veo, he leído otras investigaciones sobre la supuesta identidad de Fulcanelli, pero realmente esta es muy buena y la verdad, yo personalmente, que sabes que soy una persona muy crítica, hombre, se me hace difícil decirle que no a este hombre, ¿no? Y además me gustaría pensar que es verdad, ¿no? Que tiene razón. Yo creo que tiene razón, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de los años 20-30 es donde ya hay más relación con Cancelliet, ¿no? Y Cancelliet, él, en varias ocasiones, ya mucho después de la muerte de su maestro, hace varios programas de radio hablando sobre él. Que si alguien Sí. de los espectadores habla francés, pues le invito a que lo busque en YouTube, que también están esas entrevistas muy interesantes y verán que efectivamente Cancelliet era un tipo curioso, ¿no? Extravagante. Que tenía un laboratorio tipo medieval, ¿no? Se ven por ahí los hornos. Sí. Y además hay algún vídeo en el cual se le ve, que le hicieron algún reportaje, se le ve cómo usa un horno filosófico, un horno de tradición hermética, hecho por él a la vieja usanza, tal y como habría descrito alguno de los autores alquimistas, ¿no? Basilius Valentinos, por ejemplo, describió alguna vez el horno filosófico también. Entonces, era un hombre que estaba versado en esto, estaba totalmente obsesionado y creía en eso, como una fe auténtica. Su maestro, finalmente con quien tuvo contacto fue única y exclusivamente con él, ya al final de su vida, y por eso se dice que en el último viaje que hace a Sevilla, él va a visitar a la familia de Fulcanelli. Que es en el 53, ¿no? Sí, que Fulcanelli tiene descendencia. Entonces, una de las hijas, parece ser que una de las hijas lleva un colgante con un símbolo de oro, y ese símbolo de oro pertenece a la Orden del Toisón de Oro, que es una orden española de la cual los miembros suelen ser miembros muy destacados de la aristocracia, de la nobleza española. Y si buscamos en la lista de miembros del Toisón de Oro, aparece Fulcanelli con su identidad real, ¿no? Bueno, y llegas a este punto que ahora vamos a recuperar el tema de un tema que tú has mencionado sobre el tema de la energía nuclear, que esto era esa parte medio apocalíptica de Fulcanelli que él habló. Antes de esto me gustaría preguntarte, Joan, nada más para clarificar, entonces, ¿se sabe el nombre de quién fue? Sí. ¿Sí? ¿Y se puede decir o no se puede decir? Sí, lo vamos a decir, lo vamos a decir. Ok, muy claro bien. sí. Y también para clarificar, entonces, ¿era militar o cuál era su...? Sí, era un militar, era del ejército español, creo que llegó a ser coronel. Ok. Y era asesor de Alfonso XIII. De Alfonso XIII. Bueno, interesante que un militar se haya interesado por estos pasa temas, que también ¿no? cabe destacar también su educación, ¿no? Habría que ir mucho más hacia atrás, donde fue educado. Exactamente, eso me llama mucho la atención. ¿De dónde le habrá venido este conocimiento? Sí. Y el tema retomando, para no despistarnos, el tema sobre la energía nuclear que tú decías, sí. El único apunte apocalíptico que yo le destacaría a Fulcanelli es que en uno de sus tratados
hablaba sobre una cruz muy enigmática que existe en Hendaya, que él encontró, y que dice que esa cruz revela cuándo se producirá el próximo cataclismo en el mundo. En Francia, Así, ¿verdad? exacto, en Hendaya. Es una localidad francesa no muy lejos de la frontera del País Vasco francés, ¿no? Al norte. Sí. Entonces, el tema es este, que él sí realmente llegó a hacer referencias apocalípticas, pero esto fue gracias a Cancellier también, porque ese tratado que hizo por escrito Fulcanelli sobre el estudio de esta cruz que descubrió en Hendaya, fue Cancellier quien lo incluyó en las posteriores ediciones de las moradas filosofales. Entonces, sí es verdad que por eso Eugene Cancellier, en algún momento de esa relación entre su maestro y él, a él se lo señala, ¿no? Muy directamente se lo señala como el posible Fulcanelli, ¿no? Y es cuando él inicia pues esa campaña constante, cada vez que se le entrevista, le dice que él no es Fulcanelli, Claro. que Fulcanelli es alguien de muy alto nivel social y aristocrático y, bueno, noble, de hecho. Por eso desmiente siempre que Champagne tampoco era Fulcanelli, Dujols tampoco era Fulcanelli, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos hablando de Carlos de Borbón dos Sicilias, bien, que fue realmente uno de los personajes destacados del ejército español, asesor de Alfonso XIII, luego estuvo en una comisión también muy importante, no recuerdo ahora el nombre, te lo diré, pero este personaje fue un personaje destacado de la sociedad española en ese momento, y podría ser un motivo más que claro para precisamente no rebelarse ni dejarse relacionar con esa producción literaria alquimista, ¿no? Y está documentado y acreditado que él vivió en Heliópolis, estuvo viviendo allí, en este barrio de Sevilla, y además él era miembro de la Hermandad de la Caridad de Sevilla. Entonces los restos de Fulcanelli o de Carlos de Borbón están en una cripta de una iglesia del centro de Sevilla de la Hermandad de la Caridad. Lo más curioso de esto es que está el Hospital de la Caridad de Sevilla, donde está un gran cuadro que se llama el Finis Gloriae Mundi. Sí. Y el Finis Gloriae Mundi es el título que lleva a la tercera obra de Fulcanelli, que es una obra que se ha publicado, se ha intentado publicar, porque Cancellier hizo una recopilación de escritos y es un libro que no llegó a terminar, según parece ser. Pero hasta si un día quieres, hablando de este tema, puedes hacer un análisis exhausto de ese cuadro, y efectivamente es un cuadro que se le puede dar una interpretación alquímica, vamos, muy fácilmente. Entonces, si encajamos todas las piezas, nos daremos cuenta que la producción literaria de Fulcanelli con la vida de Carlos de Borbón es totalmente compatible. Claro. Y, Es muy interesante lo que nos dices, Joan, porque bueno, a la gente le gusta la fantasía, ¿no? Más que más que sí. la historia, más que los datos. E incluso hay personas que dicen que Fulcanelli todavía vive, ¿no? Que Mira, me has encontró el quitado la elixir, boca. Sí, sí. que encontró el elixir de la eterna juventud, etcétera, y que por ahí sigue. Sí. Y le gusta mucho, sobre todo con estos temas, ¿no? A la gente, pues, pensar este tipo de fantasías. Pero lo que yo siempre he dicho, la realidad muchas veces sobrepasa la fantasía. Es decir, a mí me parece más fascinante el personaje histórico que realmente si sigue vivo o no sigue vivo, porque son personajes con vidas muy interesantes. Algo que quería yo mencionar al principio, Joan, que se me pasó, es el nombre Fulcanelli, que es un nombre bastante simbólico porque se le relaciona con el fuego, ¿no? Con Vulcano, o no sé, se dice Vulcano en español, no es Sí, Vulcan sí. en inglés, Vulcano. Y Volcán. Volcán en Vulcan. español. Y entonces, algo que te quería preguntar, el fuego siempre muy relacionado con la alquimia, ¿no? ¿Por qué, Joan? Porque el fuego es esto que de alguna manera Sí. separa elementos o... Es que el fuego
en la tradición hermética y alquimista Los hornos. básico. O sea, sin el fuego no puedes hacer la piedra, claramente. Entonces, por eso se le llama, Basilio Valentinus lo Claro. llama la piedra ígnea, ¿vale? Que es la piedra del fuego. Entonces, que en este caso no se refiere Sí. a la piedra filosofal final, pero se refiere que es una piedra que se trabaja por el fuego. Y sin el fuego, y sin dominar el arte del fuego, que esa es otra historia muy larga, no puedes conseguir la piedra filosofal. Entonces esto remite un poco a la pregunta que ya me hiciste anteriormente, ¿no? ¿Tú crees que alguien lo ha conseguido, Joan? Me acuerdo que me Sí. preguntaste esto. Hay gente que, por ejemplo, cree mucho en esto o quiere creer de más, y eso es más que respetable, ¿no? O sea, es que yo soy muy crítico y prudente en estas cosas. Pero, Claro. bueno, hay gente que sí, que efectivamente piensa que Fulcanelli existe, que volverá a aparecer, que hará alguna manifestación, sea por medio de alguien que le edite un libro o lo que sea, y hay gente que cree que efectivamente es posible hacer la piedra filosofal. Y yendo muy rápido, recuperando lo que te dije de Íñigo, el presentador. Sí, En eso el se me hace programa, muy interesante. A ver, en el programa Directísimo, búscalo, por favor, YouTube, está directísimo. allí, Ujú. Directísimo, pones Directísimo Chanfré. Apareció un personaje que se llamaba Chanfré, que se hacía llamar el Conde de Saint-Germain, que Ya, ya, sí, tienes razón. es otro personaje de la tradición hermética, ¿no? Él decía que Claro. no era la reencarnación de él, pero que él se hacía llamar, que era el Conde de Saint-Germain. Bueno, Sí. Chanfré fue un tipo, fue un vividor, era francés, que en la última etapa de su vida se casó, creo que se casó con una cantante muy famosa francesa, se llama Dalaila. Y a partir de eso, pues bueno, pues claro, consiguió tener algunos recursos económicos. No sabemos exactamente qué pasó con este hombre. Es un hombre que se sabe que tuvo una infancia muy difícil. Lo detuvieron muchas veces de pequeño y acabó en la prisión. Y se sabe que en la prisión leyó muchos libros de alquimia. Cuando salió de la cárcel, no se sabe exactamente con quién se topó, pero la historia dice que alguien le dio una sustancia, un polvo determinado, con el que se podía transmutar metales. Lo curioso de esto, Luis, es que esto sucedió. O sea, esto no fue ningún truco de magia, esto sí que puedo decir que sucedió porque este vídeo que vas a ver y vas a poder encontrar demuestra, se ve en directo, como él, sin tocar, le pide a una serie de científicos con el presentador, recuerda que había 2 doctores en química, un joyero y un ilusionista. Pues los 2 doctores en química cogieron 2 piezas de plomo, las metieron en el crisol que él llevaba y dentro del crisol estaba ese polvo. Entonces, calentaron al fuego durante 4 minutos el crisol. Después de esos 4 minutos lo metieron dentro del agua para enfriarlo. Cuando abrieron el crisol y lo vaciaron, apareció oro. Oro verdadero, porque además los químicos que estaban... había uno que estaba muy indignado porque decía que eso no podía ser, que era un truco, pero el crisol lo habían examinado antes, habían hecho las pruebas de que no había ningún doble fondo, nada raro. Pero uno de los químicos hizo un análisis ahí mismo con un reactivo y dijo que eso era oro y que además el peso inicial del plomo, que eran, si no recuerdo mal, de 0,54 gramos, se había convertido en 1,13. Es decir, que no solamente había cambiado la composición, sino que además la densidad. Y eso ocurrió en directo. Luego ese hombre, Chanfré, desapareció con los años y murió, se suicidó con su mujer por inhalación de gases dentro del garaje de su casa, dentro de su coche. Murieron los 2, se suicidaron. ¿Vale? Tuvo una O, vida muy o lo extraña. suicidaron, ¿no? Bueno, sí, exacto. Eso también corre por ahí. También Claro. corre por ahí, ¿no? Joan, Entonces, ¿cómo claro, se llama este programa otra vez para dejarlo? Lo voy a directísimo. buscar y lo voy a dejar ahí en la descripción de este video si lo encuentro, pero se Sí, llama Directísimo y cómo... directísimo. Y era de Radio Televisión Española Muy y se bien. hizo en los años, creo, 70. Y es en blanco y negro. Y aparece como el Conde de Saint Germain en Directísimo, algo así, o... No recuerdo el título del programa, pero te mandaré el link y lo colgaremos para los espectadores, no hay Perfecto, problema, excelente, me lo ¿vale? mandas y lo ponemos. Muy bien. El tema es que ahí se generan toda una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué un tipo así te dieron un polvo de esos? ¿Por qué él? Bueno, la cuestión es que, según él dijo siempre,
la persona que le dio ese polvo le dio una cantidad determinada que con el tiempo se le terminó y se le acabó el chollo porque él iba usando el polvo y hacía varias apariciones en Francia, hizo varias apariciones en la tele, cobraba un dineral, pues se Claro. sabe que cobraba un dineral y hacía dinero con esto, ¿no? Pero la persona que le dio eso, que algunos pretenden que fue Fulcanelli, Ujú, ujú. la persona le dijo dos condiciones. Una, que no revelara nunca el secreto de quién se lo había dicho. Bueno, que no revelara el secreto de dónde salía esto y que no dijera quién se lo había dado, ni cómo había llegado hasta él, ¿no? La verdad es que él mantuvo ese secreto hasta el final de los días. Nunca se supo nada de quién fue la persona que le entregó esa sustancia o ese polvo transmutatorio, ¿no? Que tenemos que creer que es así. Y te digo que además vale la pena verlo. Dura 1 hora, el vídeo. Es de todo el programa. No lo voy Había a ver gente, justo terminando esto, ¿eh? había público, había una mesa enorme. Él siempre estuvo del otro lado de la mesa, nunca se acercó a los químicos, ni al joyero, a nadie. Ujú. Hicieron la transmutación allí en directo. Es algo que es espectacular, ¿no? Y sí que cualquier químico pues, no le encuentra la razón. Un químico te dirá, no, tiene que haber trucos seguro. No sé cómo, pero tiene que haberlo. Bueno, en las circunstancias en las que se dio y cómo se realizó el experimento, pues la verdad fue algo que nadie, hasta el día de hoy, nadie ha podido dar una explicación a eso. Y la verdad, Increíble. sí, sí. Y la verdad es que además, como dice la antigua tradición aritmética, y acabo ya, todo el oro que se produce por la tradición, por la gran obra, por el proceso de la producción de la piedra filosofal, todo ese oro parece que aún más es más puro que el auténtico. O sea, es algo que, bueno, es un despropósito total, ¿no? Cuando te planteas realmente de lo que estamos hablando. Es muy interesante esto, Joan, y cómo algo así tan importante, tan polémico, aunque no haya sido verdad, pues no se sepa, ¿no? Al menos yo no había escuchado y eso que yo he estudiado, como tú bien sabes, este tema por muchos años. Y volviendo pues a estos estudios que llevé a cabo, Fulcanelli decía que su maestro era Basilio Valentín, ¿verdad? Bueno, dijo que él, sí, que él se inspiró en los textos de Basilius Valentinus. Basilio Sí. Valentinos, que es el nombre en latín. Sí. Bueno, para amigos, para los que no sepan, pues yo lo digo humildemente, soy el descubridor de la verdadera identidad de Basilio Valentín, que fue el abad Johann Trithemius, alemán. Y esto yo lo tengo publicado, fue mi tesis doctoral y está por ahí publicada. Les voy a dejar el enlace por si tienen curiosidad. Pero bueno, fuera de esto, Basilio Valentín, ¿quién fue, Joan? Bueno, aquí esto sería otro programa, ¿no? Pero para nuestros espectadores Mm. brevemente, el libro más famoso de Basilio Valentín fue El carro triunfal del antimonio, Mm. ¿verdad? Donde Basilio Valentín hasta lo que era el siglo XIX se le consideraba el padre de la farmacéutica, ¿no? De alguna forma. Mm. Sin embargo, en el siglo XX, dos autores lo desacreditan, John Mm. Maxon Stillman y el otro no recuerdo quién es, el padre de la semiótica, que me debería de acordar y no tengo aquí el dato, y se olvida a Basilio Valentín, pero en el mundo hermético Basilio Valentín es Mm. importantísimo, ¿no, Joan? ¿Qué nos podrías decir un poquito de este personaje? Es clave porque además confirma lo que hemos dicho antes, ¿no? Que él pertenece a una orden del clero Benedictina. benedictina. Como bien dijiste muchas veces, es una frase que me he cogido tuya, que es que los benedictinos eran los que tenían el Internet de la época, ¿no? Exactamente. Porque ellos tenían todos los libros y todas las grandes bibliotecas que se fundaron en Europa son gracias a los benedictinos. No hay más que discutir. Por eso, ese fondo documental que quedó históricamente tampoco consiguió desacreditar tanto a Basilius Valentinos, porque sus obras han quedado Claro. ahí y hoy en día realmente se puede reconocer como que efectivamente fue el precursor de la farmacéutica. ¿Por qué? Básicamente porque además él, no solamente por los descubrimientos que hizo, sino por la línea filosófica y terapéutica que él
incluía en sus escritos. Recuerdo que en el carro triunfal del antimonio se ponía muy vehemente, se metía mucho contra los que en la Los época se falsos hacían llamar, médicos. sí, se hacían llamar médicos, ¿no? Claro. Sí, sí, era Vamos una a- crítica feroz. Sí, 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 totalmente feroz y iba a por ellos y además les retaba a demostrar que lo que él decía no era cierto, ¿no? Y les Exactamente. llamaba falsos médicos. De allí también se recuperó la gran expresión de los que les llamaban los sopladores, ¿no? Que era un término despótico que se usaba contra los presumibles practicantes de alquimia que no lo eran, que eran charlatanes, ¿no? El soplador de vidrio, ¿no? Entonces a esa gente pues se les ponía ese epíteto que él usaba también, ¿no? A esos falsos médicos sopladores que van por la calle dándose de grandes doctores cuando no saben que, recuerdo que habla en la edición española que leí del Carro Triunfal que tengo aquí, habla de eso, ¿no? Del hecho de que algunos males están dentro y no están fuera, ¿no? Y que esos males, la forma de evacuar esos males no es la misma que la forma de evacuar los males externos, ¿no? De los males externos son mucho más fáciles de evacuar que los internos. Y claro, realmente les daba mucha caña, y fue muy, muy vehemente, muy vehemente. Por eso que él sí que en parte fue una persona que no solamente trató sobre alquimia, pero inició un proceso científico. O sea, él era un científico Exactamente. El declarado. carro triunfal es un proceso. Ujú. Claro, es eso, no es más que eso. Entonces, no hay duda de que hay que darle gracias a él, a esa rigurosidad y al hecho de haber escrito, aunque siempre ponía a Dios por medio, está claro, Claro. Sí. pero de haber escrito de forma científica y rigurosa todos los hallazgos que hizo. Incluso se dice que fue el descubridor del antimonio, ¿no? Sí, O si no el descubridor, al menos el que lo trabajó científicamente, ¿no? sí. De hecho, justo fue cuando se introdujo El antimonio, el antimonio. Entonces, él fue de los primeros en tratarlo, en experimentarlo claro, y en hablar sobre las propiedades del antimonio. claro. Que el antimonio pues existe, eso no cabe duda y es parte de la tabla periódica de los elementos, ¿no? Sí, y además que te dicen, en química te dicen que el antimonio es un elemento químico que está presente en todas partes. Y Sí. eso es muy interesante Ujú. porque en muchos escritos alquímicos te dice que la primera materia está en todas partes y en ninguna, ¿no? Bueno, la verdad es que es apasionante, ¿no? Ya ves que yo siempre muchas veces me voy por las ramas, pero No, 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 al contrario. un día podríamos Sí, hablar de Basilio esa es Valentinos. otra historia. Esa es otra historia. Claro que sí, Joan. Joan, te quería preguntar algo. Estuve investigando en esto de Fulcanelli y se le relacionaba con la cábala fonética. No sé si tú sepas un poquito qué era esto de la cábala fonética o... Eh, yo recuerdo haber leído alguna cosa, voy a ser sincero, la verdad es que no me suena mucho. Ujú. Es más, creo que eso no es de su propia cosecha, Ok, si no muy bien. recuerdo mal. Eh, o al menos que yo recuerde en las dos obras. ¿Por qué? ¿Qué referencia has encontrado tú? Que había escrito algo sobre cábala fonética que tenía que ver con esto de una especie de lenguaje que expresaba más que el lenguaje común, es decir, como que de alguna manera un lenguaje que podía hablar de aquello de lo que es inefable, pero te digo, lo leí muy por encima, así que bueno, habrá que investigar más un poquito de esto. Joan, Sí. ¿algo más que te gustaría? Ah, bueno, una cosita, Joan, que también me llamó la atención en esta leyenda de Fulcanelli. Se dice que Canceliet se reúne por última vez con su maestro en 1953, cosa que ya has Mm, desmentido. En sí. 1953 ya había muerto. Sin embargo, Sí. en 1953, Canceliet muy probablemente sí viaja a Sevilla para verse con la familia, ¿no? Como comentaste, y Mm, hacer una especie de sí. recopilación de obras. Pero lo que me llamó la atención, Joan, es de que en esta leyenda se dice que él ve a su maestro en 1953 en un monasterio que estaba en las montañas y se me vino a la mente el monasterio de Montserrat, del cual tú y yo hemos Mm, hablado en relación a Johann Tritemius. Y bueno, nada más te quería mm. comentar esto como algo interesante, así que te doy la palabra, Johan, para algo más que para concluir. Pues esa, sí es verdad que yo recuerdo
que cuando Cancelet escribe sobre esos encuentros, no sé por qué motivo, pero porque realmente no es un rasgo muy habitual de él, pero esos escritos les incluye un nivel de metáfora, de simbología muy grandes, ¿no? Porque no solamente dice esto del monasterio, sino que además dice ver a su maestro con la cara de una niña. Sí, exactamente. Eso es muy interesante. Andrógino, tienes razón. Sí, sí. Yo creo que hace más referencia a una de las hijas de él, ¿no? Porque se ve que una era muy parecida a él, se le parecía mucho a él, ¿no? Interesantísimo. Entonces, pero sí también manifiesta en el último encuentro que dice que, claro, en la anterior vez ya estaba mayor para sus 80 años, pero que luego lo vuelve a ver y parece tener 50. Dice, Sí, parece tener la misma edad que tengo yo ahora, que tenía yo ahora en el momento del encuentro, ¿no? Él lo escribe eso y él lo defiende hasta la muerte, ¿eh? O sea, en los interviews de radio, los documentales que hace por la tele y tal, él lo defiende hasta la muerte. O sea, ese hombre se murió, no sé si era verdad o no, pero al menos él lo creía a ciencia cierta y que los viajes se produjeron, parece ser que sí, que es así. Pero en cualquier caso, la cronología que se establece y la base histórica y argumentativa de Canceller con el personaje de Carlos de Borbón, Dos Sicilias, después del estudio que hace Javier Corzo, para mí, vamos, es irrefutable. claro. Esté vivo o no esté vivo Fulcanelli, yo creo que hay, no un 100%, pero un 90% de posibilidades de que Fulcanelli fuera Carlos de Borbón Dos Sicilias, con total seguridad casi. Sí, Claro. sí. Y Sí, yo sí. creo con total seguridad que no está vivo, ¿no? Bueno, Bueno, la lógica nos dice que no, pero en el programa este de Chanfrey que aparece en directísimo, sí, hay un catedrático que muy enfadado, un doctor, perdón, en química que lo increpa, le dice, oiga, pero esto no es lógico. Y él le contesta, y lo podrás ver, ¿eh? Él lo contesta y dice, es que en alquimia no existe la lógica. claro. Es así. Muy bien, Joan. Pues algo más para concluir o No, pues nada, espero y deseo que los espectadores lo disfruten claro, y por favor, humildemente lo digo, yo en estos casos yo solo soy un comunicador. Ya ves que a mí me encanta el tema de la alquimia y compartirlo desde el punto de vista crítico, histórico siempre, y disfrutando de esa parte, ¿no? De esa línea delgada que a veces podemos pasar tú y yo del otro lado del misticismo, del esoterismo, de lo que podría ser, ¿no? De la fantasía, de lo que nos gustaría creer, pero que si algún espectador pues algún día tiene alguna sugerencia, quiere hacer algún comentario, por favor, nosotros estamos aquí para compartirlo todo y para hablarlo claro que y para sí. intercambiar conocimiento. Y Joan, muy recomendable también Los Misterios de las Catedrales, ¿verdad? Que me imagino que se puede Mucho. conseguir todavía. Es más, sí, sí, por supuesto, y tanto que sí. Yo recomiendo que al espectador que diga, oye, pues mira, me gustaría empezar a leer a Fulcanelli, el primer libro que leería yo, que recomiendo yo, es El misterio de las catedrales. Y luego, antes de leer Las moradas filosofales de Fulcanelli, yo lo que haría es leer algún libro, a Basilio, por ejemplo, o algún otro autor, a Altus, con el Mutus Liber, Lamspring, de Alemania, algún otro autor que no es tan denso, no es tan duro, porque el libro de las moradas filosofales, si no tienes un poco de base alquímica o conocimiento alquímico o simbólico relacionado con la alquimia, puede ser un poco duro de leer para un principiante, para alguien que no ha leído literatura alquímica. Claro. Bueno, Joan, pues muchísimas gracias como siempre. Nos vemos próximamente en una emisión. Te lo agradezco. A ti, amigo, encantado de poder estar contigo con estos programas. Muchas gracias. Pues gracias y gracias amigos por ver estas emisiones. Difundan estos videos, suscríbanse, que este contenido es sin fines de lucro. Muchas gracias. Hasta luego.